Buenas tardes, feliz viernes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados por el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña, como siempre, interpretación de lengua de señas, el profesor Henry Rumbo. Y el tema del día de hoy es el sarampión. ¿Por qué es el sarampión? Porque se creía erradicada esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, desde el año pasado se han registrado casos. Vamos a ver a continuación un material introductorio sobre este tema. El sarampión es una enfermedad infecciosa como la rubiola varicela, frecuente especialmente en niños, causada por un virus. Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo, así como fiebre y un estado general debilitado. En algunos casos de complicaciones, el sarampión causa inflamación en los pulmones y el cerebro, que amenazan la vida del paciente. El periodo de incubación del sarampión usualmente es de 4 a 12 días, durante los cuales no hay síntomas. Las personas infectadas permanecen contagiosas desde la aparición de los primeros de estos hasta los 3 o 5 días después de la aparición del sarpullido. La erupción y la fiebre desaparecen gradualmente durante el séptimo y décimo día, desapareciendo los últimos rastros de las erupciones generalmente a los 14 días. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico y la detección de anticuerpos en la sangre. No existe terapia específica para el tratamiento de la enfermedad, sin embargo, se puede prevenir mediante una administración de la vacuna. Desde los primeros días del mes de enero se contabilizan en Venezuela 10 casos con sospechas clínicas y epidemiológicas de sarampión, de los cuales ya 4 fueron confirmados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en Caracas. Bien, como les indicaba, nuestro tema del día de hoy, el sarampión, y le vamos a dar la bienvenida al infectólogo Napoleón Guevara, que nos va a ayudar a conocer más sobre este tema y además de ahondar por qué nuevamente está el sarampión presente en nuestro país y además en nuestro continente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Gracias a ti y a Globovisión, pues, por dirigirme a tu prestigiosa audiencia. Gracias, doctor. Nosotros veíamos que el sarampión es una enfermedad bastante contagiosa, pero que la vacuna es la que va a ayudar a disminuir los riesgos de esta enfermedad. Hablemos un poco sobre el sarampión. El sarampión es una infección que ha provocado grandes epidemias y muertes en el mundo, fundamentalmente afectando a los niños. Si nosotros nos montamos a tiempos muy remotos, por ejemplo, en la época de la independencia o antes de la independencia, cuando el descubrimiento de América, mucha gente atribuye que la colonización por los conquistadores fueron los que diezmaron a la población autóctona indígena del continente americano. Es cierto que esas guerras provocaron grandes muertes, pero lo que provocó mayor número de muertes fue el encuentro con enfermedades infecciosas que no existían en América. Y uno de esas infecciones que no existían en América era el sarampión, incluyendo también ya una infección controlada por la humanidad como era la viruela. Pero el sarampión produjo grandes epidemias y muertes a nivel del continente y en el mundo. La vacuna del sarampión se introdujo en los años 60 y desde que se empezó a vacunar de forma masiva, los números de casos de sarampión a nivel global fueron disminuyendo y la mortalidad. Y por primera vez el año pasado, la Organización Mundial de la Salud informa que el número de muertes por sarampión ha disminuido de forma considerable en la mayoría de todos los países del mundo, básicamente porque a partir del año 2000 se implementó una campaña masiva de grandes donadores para vacunar en grandes extensiones geográficas, fundamentalmente en el continente africano, donde no se tenía acceso a la vacuna. En el año 2016, en Venezuela y en el continente americano, por la Organización Panamericana de la Salud, que es un apéndice de la Organización Mundial de la Salud, fue declarado un territorio libre de rubiola y sarampión. Pero en el 2017 tuvimos la sorpresa que nuevamente aparecieron casos de sarampión, iniciando la epidemia en el estado Bolívar, y de ahí se ha ido diseminando al resto de los estados de la geografía nacional. En el año 2017 fue introducido el sarampión en las Américas, fundamentalmente se describieron casos en los Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, pero el mayor número de casos ha ocurrido básicamente en todo el continente en Venezuela.
Venezuela entonces actualmente es una zona endémica y como dice usted, principalmente desde el estado Bolívar. Recordemos que en el estado Bolívar, por las faltas de políticas sanitarias, además la parte del trabajo minero, hace que este estado se pueda propagar diferentes tipos de enfermedades, entre ellas está el sarampión. Tenemos ya, según la red Defendamos a la Epidemiología, 15 casos en Caracas. Entonces, en Caracas también ya se están manifestando casos de sarampión, la importancia de la vacunación. Actualmente se cuenta con el esquema de vacunación de sarampión en Venezuela. Sí, se está vacunando y se inició una campaña de vacunación en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, que inició el pasado año para tratar de controlar la epidemia de sarampión. Hasta el 1 de diciembre del año 2017, la información oficial que suministraba la Organización Panamericana de la Salud, porque no tenemos información oficial suministrada por el Estado venezolano y el acceso lo obtenemos a través de la página web de la Organización Panamericana de la Salud, en Venezuela se habían diagnosticado o se sospechaban de 773 casos de sarampión. De esos 773 casos de sarampión, 443 casos de sarampión estaban, 431, perdón, de esos casos estaban confirmados. Esos 431 casos confirmados eran por laboratorio y 154 casos habían sido descartados y 188 casos por nexo epidemiológico. La tasa de ataque mayor de los casos de sarampión estaban ubicados en niños menores de 1 año, fundamentalmente, y básicamente eso ocurre porque así se disponga de las vacunas. Una cosa es disponer de las vacunas y otra cosa es que las vacunas sean colocadas, que sean colocadas oportunamente. Y todo esto se explica porque las coberturas vacunales han venido disminuyendo de forma importante durante los últimos años y cuando las coberturas vacunales disminuyen, el número de casos aparece. En el mundo hay una campaña desatada contra las vacunas, ¿no? Y todos los casos de sarampión o el virus que se introdujo en la América es un virus importado, no son casos autóctonos, es un virus importado. Pero si tú introduces un virus que supuestamente estaba controlada la enfermedad, pero encuentras una población susceptible, eso va a diseminarse. Y el sarampión es una de las enfermedades infecciosas que más rápidamente se disemina. Tiene una tasa de ataque mayor que muchas otras infecciones. Quizás es una de las infecciones que tiene mayor tasa de ataque. Por ejemplo, en un salón de clase donde tenemos un grupo de niños no susceptibles, por cada individuo que tiene sarampión, puede infectar a 15 o 20 niños más que no estén protegidos. ¿Por qué? Porque la tasa de ataque de la infección es una de las más grandes con respecto a las enfermedades infecciosas. Y también a propósito de que nombra esta parte de los niños, recordemos que en las guarderías, en estos lugares en donde hay mayor cantidad de niños, es donde se propagan más las infecciones, enfermedades y todo lo que afecta en la parte de salud. También por la cobertura vacunaria, como usted lo indica, que no todos los niños están vacunados y esa es la parte susceptible de la población. ¿Qué tan peligroso es el sarampión en el organismo de una persona? El sarampión puede ser una infección grave, básicamente, porque el sarampión, el virus puede tener tropismo por el sistema nervioso central y tiene tropismo por las vías respiratorias de los pulmones. Y los niños pueden desarrollar, que es muy raro y que se ha logrado disminuir, meningoencefalitis, pero la infección fundamental o el problema fundamental es que pueden desarrollar neumonitis, que es una infección de los pulmones por el mismo virus, o el mismo virus va a disminuir las defensas en los pulmones y va a favorecer la aparición de infecciones bacterianas como neumonía. Entonces, los pacientes con sarampión, de hecho, la tasa de mortalidad por sarampión antes de la era prevacunal, podía llegar hasta el 20%. De 100 personas que contraían sarampión, podrían morir 20 a consecuencia de esta infección. Si nosotros tenemos un número de casos muy grande, las muertes pueden llegar incluso hasta el 20%, más aún si existe desnutrición en la población infantil, porque en los niños con desnutrición la infección pudiese ser más grave.
Muy bien, doctor, vamos a seguir hablando del sarampión en la próxima parte y también cómo afecta a el adulto este virus, pero antes queremos presentarles un servicio público que nos llega aquí a Noticias Globovisión Salud. Y a esta hora queremos apelar a su buena voluntad y queremos solicitar con carácter de urgencia el siguiente medicamento, Androgel. Esto es testosterona en gel. Las personas o instituciones que puedan colaborar, comuníquese al 0424-807-0590. Repetimos, 0424-807-0590. De antemano queremos agradecer como siempre su buena voluntad. Si usted tiene algún servicio público, también tiene alguna pregunta o sugerencia para nuestro invitado del día de hoy, el doctor Napoleón Guevara, nos puede hacer saber a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, también por Instagram como @DanielaJSalas. Ya regresamos con más.